Bendito Padre Celestial, muy buenos días le damos a usted primeramente y a toda persona que hoy quiso, ¿verdad?, poder conocer más de Dios y poder observar este video que ciertamente pues Dios nos envía. Dice que su palabra viene desde los cielos y hace lo que Él quiere, así como la lluvia viene y hace producir y da frutos en cantidad a la tierra cuando la lluvia cae. Y así ciertamente la bendita palabra así es. Cuando cae un corazón bueno, como dice la bendita palabra, que el Señor fue mandando, sembrando semillas de un lugar a otro, ¿no? Un pedregal, en el camino. Él fue mandando, sembrando la semilla. Para ver dónde caía. Y ahora la bendita palabra de Dios, que unas cayeron en buena tierra, pero otras no. Otras cayeron en tierra que donde no pudieron dar fruto. No cayeron en la buena tierra. Dice, en San Marcos capítulo 4 versículo 1 en adelante. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entró en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Les enseñaba por parábolas muchas cosas y le decía en su doctrina, hoy de aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó en el camino, vino las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, brotó y creció y produjo a 30, 70 y así por uno. Entonces aquí nos habla el Señor de cómo iba sembrando la semilla. Que la semilla pues dice que es la palabra que hoy el Señor está sembrando en muchos corazones que va a oír esta bendita palabra en este momento. Aquellos que quieren conocer qué dice Dios. Aquellos que van a querer darle clic a este video y poder ver lo que Dios nos va a hablar. Entonces ahí el Señor va a empezar a sembrar en esos corazones la semilla. Y solamente Él va a saber qué semilla, dónde cayó, si en qué, en pedregales, si en el camino, si en espinos o en buena tierra. Aquí nos explica el Señor de cada una de ellas. Y entonces, y estos son los que de junto al camino, bendito Dios, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Aquellos que fueron caminando, iban en el camino, bueno, las que el Señor sembró por el camino, Satanás luego se las quitó. Cuando oyeron la palabra, la oyen, pero como no entró profundamente, no se arrepintieron, la palabra no hizo efecto. Vino Satanás enseguida y como es un ladrón, vaya, se la robó. Y ya no hubo nada en esa persona.
Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Muchos reciben con gozo la palabra del Señor, pero dice no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Dice que no tiene raíz cuando cayeron en pedregales. Dura muy poquito. Y eso sí ha pasado muchas veces en muchas iglesias, donde verás a personas que un día llegaron al Evangelio y la palabra por un tiempo nada más. Empezó a haber circunstancias, persecuciones, como dice aquí, tribulación. Pasaron muchos problemas, circunstancias. Y en vez de alabar a Dios, reclamaron al Señor. Entonces duró muy poquito. Ya no tienen gozo. Y decidieron mejor regresar al lugar de donde él estaban. Volvieron a ser, pues, mismos religiosos en la misma iglesia donde iban. Salen decepcionados de Dios. Como si Dios tuviera culpa. Pero es porque no se arrepintieron de verdad. Es ahí donde el Señor nos habla que necesita un verdadero arrepentimiento. Porque solamente cuando de verdad te arrepientes es porque de verdad abandonas lo que el mundo te da. Lo que a ti te gusta. Estás harto pues de tu vida ya. Ya las cosas del mundo ya no te satisfacen. Es tanta maldad que ya tú no la soportas. Y de verdad dices, yo ya no vuelvo para atrás. Pasar persecuciones, tribulaciones, no es malo. El mundo las pasa, pero las pasa ciertamente en maldad, en amargura, en odio, en contienda. La diferencia es que aquel que está en Jesús y pasa todos esos problemas, las mismas situaciones, pero las pasa con alegría y gozo y paz. Y Dios ahí está para ayudarnos. Pero aquí es por causa de que no quieren soltar el pecado. Es por eso que no se arrepintieron de verdad. Y les gusta pues lo del mundo todavía. Fue un fingimiento de perdón. Dice, el otro dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, fíjate, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Que dice que aquellos que fueron sembrados en entre espinos, llegan los afanes de este siglo, te afanas tanto en el trabajo, con un marido, con tu familia, con los quehaceres. Bueno, ahí habla la palabra bendita. Cuando estaba María y Marta, dijo el Señor, Marta le dijo, cuando llegó Jesucristo, María rápido se fue y se sentó al lado de Jesús para escuchar su palabra. Y Marta se enojó. Dice a Jesús, bueno, ¿no has visto que le digas a María que me venga a ayudar? Y Jesús le dijo que, dice, Marta, Marta, afanada estás con todos los quehaceres de tu casa. ¿Cuánta gente no se afana en los quehaceres de la casa, del trabajo, de los hijos, de la familia, de ella? Y por todas esas cosas, no tiene tiempo para estudiar, para orar, para comunicarse con Dios, para congregarse, para nada de Dios, ni para trabajar, vaya, ni para servirle. Personas que han conocido el Evangelio, porque aquí habla el Señor de aquellos que ya conocieron. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, estás afanada con tanto trabajo. María escogió lo mejor. Es por eso que Jesús estaba contento con María, porque María ya se vino a los pies de Jesús. A ella le importó, dejó todo. Jesús llegó y a Jesús voy a atender.
Entonces María sí llegó una buena, ahorita se dirá, cayó en buena tierra. En Marta no. Marta los afanes la frustraban. El trabajo, los quehaceres, los hijos, la comida, híjole, la ahogaron, la pobre. Y entonces, ¿qué? Vivía con odios, vivía con enojos, con resentimientos, con envidias, con celos, con contienda, ay, con todo porque pues se enojó con María. Oye, toda persona que es así lamentablemente envidia es muy mala. Pero pues ciertamente María ni le hizo caso. Pues ciertamente, ¿para qué hacer caso? Dice el Señor, mira la venganza, yo cobraré. Pues ya ves, Jesús la defendió sin que María dijera nada. Y ciertamente, ¿qué tenemos que decir? Solamente glorificar al Señor y Él se encarga de todo. Aleluya. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan a fruto a 30, 70 y a 100 por uno. Dice que María es la que cayó en buena tierra, porque dio a 130, dio frutos de un verdadero arrepentimiento. Porque Marta pues también ya conocía de Dios, ya conocía. Entonces Marta no estaba dando un buen fruto de arrepentimiento porque, ¿qué dice aquí? Que los afanes, el afán de los quehaceres le estaba ahogando. El engaño de la riqueza, del dinero. ¿Quién sabe si estaba haciendo algo para vender? Y eso la estaba oprimiendo. Porque hay muchas personas que por el trabajo, por el dinero, por vender, por comprar, por no sé, las ahoga. La codicia. La codicia pues son riquezas, son la raíz del mal, el amor al dinero. Eso la ahoga. La ahogaron. Y a María no. María dice que dio frutos. Y el haberse ya sentado a Jesucristo, pues ahí estaba dando el fruto. De que dejó todo. A él no le importó la comida, los afanes, el trabajo, el dinero, los millones. No. Y nada más vino y se sentó con Jesucristo. A ella le importó nada a los demás. Entonces el Señor dice que nos explica cuáles son la semilla que el Señor siembra en cada uno de los corazones que escuchan, oyen la palabra y vienen a Él y se arrepienten de corazón. Y aquellos que aunque no se han arrepentido, pero si estás predicando el Evangelio, a Él sabe quiénes van a producir, quiénes no, quién se va a ahogar, quién va a estar quién es en el camino. Leo le va a quitar la palabra. Quienes en el pedregal se van a secar. Quienes en el habla el otro, en los espinos se van a ahogar. Y quienes aquellos que si cae un verdadero en la buena tierra van a dar fruto. Mira que Pedro habla que Pedro cuando llegó a Jesucristo, mira qué hermoso el Señor, que llegó su hermano, llegó el otro hermano, el Señor se los trajo a todos, pero cuando llegó Pedro, a Pedro el Señor en el momento le cambió el nombre, cosa que no le hizo con los demás. Y fíjate que cuando iba empezando el Señor a llegar, Pedro dice, ahora tú te llamas Juan, te vas a llamar Pedro. Eso no se lo dijo a los demás, fueron que los otros fueron primeros y él fue el último, bueno, uno de los últimos, de los que venían con sus hermanos que se encontraron. Y aún a Pedro le reveló quién era el Cristo. Y aún a Pedro lo puso como líder de todos los apóstoles. Le encargó a sus hijos. Imagínate, Él sabe quién es. Luego el Señor supo quién iba a caer en buena tierra la palabra.
Es así como el Señor da a conocer quiénes son los que van a caer en buena tierra. Aquí le dijo el Señor a Pedro. Cuando hubiera comido, Jesús dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis ovejas. Les encargó a las ovejas. O sea, desde el principio el Señor ya veía el corazón, cómo cayó la palabra en él, en buena tierra. Y mira que Dios no se equivocó, porque de ahí lo puso como líder. Lo tuvo que pulir, porque también Pedro pasó circunstancias. Lo negó, pero se arrepintió. Lloró amargamente y el Señor lo perdonó, pero porque tenía que pasar por todas esas cosas. Y no es que desechó a los demás, pero pues los demás fueron guiados por Dios, pero por Pedro, que Dios lo puso ahí. Bendito sea el Señor. Ay, mira que tiene misericordia a nosotros y cómo nos conoce. Tú dirías, ¿es como es que Dios revela la palabra? Así nos revela, Él nos hace ver. No tienes que ir con un brujo, un hechicero, con un satánico, para que te diga tu porvenir. El Señor nos habla de bendición y de maldición. Aquí te dice que viene para tu vida y te va a bendecir o te va a maldecir. A Pedro lo hizo ver que venía bendición. Imagínate. Necesitas ir con los charlatanes, esos falsos evangelios que ahorita hay muchísimos, para que puedan decirte mentira, porque dicen mentira, no dicen la verdad. Es por eso mejor que uno debe de arrepentirse de sus pecados, de verdad, sinceramente, y agarrar las escrituras de la Biblia, orando, ayunando, suplicando, clamando al Señor, y Él te revela. ¿Por qué revela? Cuando hay un corazón de verdad, dispuesto y con hambre y sed de su palabra, y hace un tremendo cambio en la persona, tremendamente. Entonces el Señor hace tremendos cambios, transforma tremendamente a todo el ser, a toda persona, porque así es el Señor. Él quita el corazón malo con un corazón de Él. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Padre Celestial, el que mora entre los querubines, el que es digno de alabanza, de gloria y de honra, que todo lo sabe y nos hace saber a nosotros, siempre y cuando tú y yo lo queramos. El Señor está dispuesto para hablarnos, para perdonarnos, para todo aquel que no lo ha hecho, porque diariamente le pedimos perdón, ¿verdad? Pero el Señor está con ese corazón dispuesto a que vengas a Él y le pidas perdón, y el Señor pueda perdonarte. Y aquellos que no conocen, aquellos que conocieron, que vengan a Él nuevamente. Y aquellos que están como María firmes, pues gloria a Dios, que el Señor los esté bendiciendo. Bendito sea el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy buenos días, y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes con un verdadero arrepentimiento genuino. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bye.